mensaje del día de hoy, hermanos, es la iglesia frente a la persecución. Es un tema muy importante, de verdad, demasiado importante, hermanos. Ya que estén listos, mi hermano, me dicen, este video es un poco de introducción sobre la persecución que pasa en el mundo, hermanos, sobre lo que pasa en otros hermanos que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos de reunirnos libremente en un lugar libremente, hermanos. Amén, ese es un privilegio. Y le damos gracias a Dios porque en nuestro país hay persecución, pero no es tan brutal como en otros países, como vamos a ver ahorita en este video de introducción, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, bendito seas. ¿Listo, mi hermano? Amén, gloria a ti, Señor, te damos. Vamos a ver que lo pongan. Y gracias, Señor Jesús. Ahí va, hermanos, ahí va. Bendito sea nuestro Dios. Qué tema tan interesante, y a veces lo tenemos por poco, hermanos, o lo tenemos por menos, la persecución de los hermanos en Cristo que viven en otros países. Qué tremendo, pero bueno, Dios les da la fuerza y el Espíritu Santo la perseverancia para seguir permaneciendo, aún en medio de las aflicciones, hermanos, aún en medio de la persecución. Y esto viene desde los tiempos antiguos, hermano, la persecución. Pero bueno, que sea nuestro Señor Jesús dándonos la guía, la esperanza para seguir firmes y permanecer delante de Él ante cualquier situación. Amén, hermanos, porque eso es lo que nos forja. A veces la misma persecución, las aflicciones nos forjan a madurar un poco, hermanos, a ser más fuertes y a depender totalmente de nuestro Señor. No del mundo, no del hermano, no, directamente del Señor. Amén, hermanos, así como viven nuestros hermanos en el tiempo actual en la iglesia perseguida. Amén. ¿Listo, mi hermano? Ok. Presionados, abatidos, aislados, los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. ¿Sabías que más de 365 millones de cristianos son perseguidos hoy? Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús. Puertas Abiertas investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados y miles de iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas como resultado del aumento de la violencia en diversos países. Este es el caso de Laos, que pasó del puesto 31 al puesto 21 de la lista. En el país, la muerte de cristianos impidió el crecimiento de la iglesia local. Los líderes evitan evangelizar, ya que enfrentan riesgos mortales. En Argelia, el índice de violencia se duplicó. Iglesias se vieron obligadas a cerrar y tanto hogares como negocios de cristianos fueron invadidos y atacados, dejando a miles como desplazados internos o refugiados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país. Por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Los ataques de grupos radicales han elevado el nivel de violencia en toda la región del África subsahariana. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. En Yemen, una crisis humanitaria afecta la vida de sus ciudadanos por años. Pero los cristianos yemeníes son aún más vulnerables debido a las estrictas leyes islámicas del país.
la mayoría de la población es musulmana y la conversión al cristianismo es ilegal. La iglesia en Yemen está formada por cristianos de origen musulmán que son obligados a practicar su fe en secreto. Además de enfrentarse a la oposición de grupos militantes islámicos, la ayuda de emergencia necesaria para sobrevivir tampoco llega, ya que se distribuye a través de mezquitas que en muchos casos discriminan a quienes no son considerados musulmanes devotos. Con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. Ser cristiano en Corea del Norte significa vivir una vida de fe en secreto. Cada año, la persecución a los cristianos se intensifica. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad. La luz de Jesús que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luz en la oscuridad. A través de Él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo. Conoce más sobre esta realidad y haz brillar la luz en los lugares más oscuros para el Evangelio. puertasabiertasal.org/lista mundial. Amén. Qué impresionante, amados hermanos. Qué impresionante lo que viven en otros lugares otros hermanos. Y hoy que tenemos la libertad, haga conciencia usted mismo si realmente somos cristianos genuinos y verdaderos hoy en día. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero decirles que en un mundo, hermanos, que cada vez se vuelve más desfavorable hacia la fe cristiana, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo presenta un desafío creciente. Y esto es la persecución, hermanos, a nuestros propios hermanos. Amén, hermanos. Desde los primeros días de la iglesia, los creyentes han sido objeto de oposición, de rechazo y de violencia. Y según una reciente encuesta, hermanos, de Puertas Abiertas, dice que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Hasta el día de hoy, 4,476 cristianos son asesinados. 7,679 iglesias, hermanos, son atacadas. Y 4,744 hermanos en Cristo son detenidos. Qué impresionante, hermanos. Todo el mundo sufre persecución por causa de su fe. Sin embargo, hermanos, a pesar de la persecución, la iglesia sigue creciendo y prosperando, hermanos. Amén. Eso es impresionante. En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 8, leemos que después de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó por la persecución. Pero en lugar de desanimarse, los creyentes se fueron predicando el evangelio. Qué impresionante, hermanos. Aún en la iglesia perseguida siguieron predicando el evangelio. Y hoy, hermanos, queremos reflexionar sobre la persecución de la iglesia y cómo podemos responder ante ella con fe, valentía y esperanza. Pero antes de empezar, hermanos, cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Señor, para poder dar el mensaje que tú quieres que entendamos el día de hoy. Pon en mis hermanos un corazón dispuesto y entendido, mi Señor, a lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta iglesia en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya tiene su versículo, hermano. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Amén, hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús, te damos porque hoy somos libres de adorarte, mi Dios. Somos libres de estar aquí, Señor. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Amén, hermanos.
Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Qué palabra tan poderosa y qué palabra tan darnos ánimos en este tiempo, para darnos ánimos y alientos de seguir adelante y decir con una convicción: soy seguidor de Cristo. Amén, hermanos, porque nada es en balde para el Señor, Nada es en balde. En el libro de Mateo, nuestro Señor Jesús nos da a conocer una característica de sus discípulos. Y esta característica ellos la deben de poseer. Y esto es cómo reaccionar ante el sufrimiento, hermanos. Recuerda que en cada una de las bienaventuranzas nuestro Señor Jesús describe la actitud que debe tener un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Y si nosotros somos sus seguidores, Él quiere que nos convirtamos en este tipo de discípulos. Amén, en este tipo de personas. Nuestra relación con Dios y con los demás siempre reflejará nuestro carácter. Sin embargo, hermano, tu carácter y mi carácter también se forma cuando aprendemos a sufrir, cuando pasamos tribulación y angustia. Lo veíamos en la mañana en el discipulado. Aún los hermanos en la persecución, en la angustia, ofrendaban, daban, porque sabían que eso era algo bueno para ellos. Sabían que eso era una responsabilidad que ellos tenían. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesús dice en su palabra: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Si te persiguen, hermano, gózate. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y también dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Qué impresionante, hermanos. Después de leer estas bienaventuranzas, puede que te preguntes: ¿de veras seré bienaventurado cuando sufra persecución? ¿De veras estaré bendecido? Hermanos, no estoy seguro de que la persecución sea una experiencia bienaventurada, pero si el Señor lo dice, así tiene que ser. Amén, hermanos. Y probablemente nos preguntemos: ¿y cómo puede ser? Y esto me lleva al primer punto: la perspectiva bíblica de la persecución, porque todo está escrito. Amén, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo del 1 al 4, leemos que después de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersó por la persecución. Sin embargo, en lugar de desanimarse, los creyentes fueron predicando el evangelio. Amén, hermanos. Siguieron predicando la palabra de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, no se dejó intimidar por la persecución, sino que la utilizó como una oportunidad para compartir el evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 5, del 10 al 12, Jesús nos enseña que los que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. La persecución no es algo malo en sí mismo, hermanos, sino que es una oportunidad para crecer en la fe y para recibir la recompensa eterna. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están de acuerdo en eso? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17, Pablo escribe a Timoteo sobre la importancia de perseverar en la fe a pesar de la persecución. Pablo le recuerda a Timoteo que la persecución es una parte de la vida cristiana, hermanos, y que debemos estar preparados para sufrir por causa de nuestra fe. Hasta en eso pensó el Señor, en prepararnos para todas las cosas que vengan. Primero veamos lo que dice nuestro Señor Jesús en estos pasajes acerca del sufrimiento. No sé si ustedes sabían que habían más de 70 pasajes en la Biblia en lo que el Señor Jesús nos habla acerca del sufrimiento. ¿Sí sabía eso, hermano? Si no, hay que leer la Biblia constantemente. El sufrimiento, hermanos, y la persecución era un tema importante en las prédicas de Jesús. Y aquí podemos ver que existen dos tipos de persecución, hermanos. Un tipo de persecución es corporal y podría sufrir maltrato físico,
golpes y hasta la muerte, como lo vimos, hermano. Y el segundo tipo de persecución es verbal. Y la gente te dirá cosas desagradables y perversas y te calumniará por el nombre de Cristo. En las bienaventuranzas mencionan estos dos tipos de persecución. Primero Jesús menciona el maltrato verbal que recibiremos, hermanos, y luego menciona el maltrato físico que podríamos recibir como los profetas anteriores. Todos sabemos de qué manera sufrieron los profetas, ¿no, hermanos? La noche antes de la crucifixión, hermanos, Jesús expresamente les advirtió a los discípulos que serían sometidos a una severa persecución corporal. Amén. Les dice que si lo siguen a Él, sufrirán persecución. Y la Biblia lo dice en Juan 16, del 1 al 2. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Qué tremendo, hermanos. Él quería que supieran esto para que cuando padecieran sufrimientos fueran fuertes, hermanos, permanecieran. No sé si se acuerden de alguien en las Escrituras que creía que matar a los cristianos servía a Dios. Exactamente, fue Saulo, hermanos, que después cambió su nombre a Pablo. Y este pasaje se cumplió literalmente, hermanos. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos que pensaron igual que Saulo. Y al día de hoy siguen habiendo muchas personas que piensan igual que Saulo. Cuánta persecución hay por las religiones, los musulmanes, todo lo que hay en el mundo. Todavía hasta el día de hoy sigue habiendo gente de ese tipo, hermanos. Hoy en día hay muchas personas en el mundo que creen que al perseguir y matar a los cristianos sirven a Dios. Y muchos países musulmanes atacan iglesias cristianas, encarcelan a los hombres y mujeres que abandonan el Islam y reciben a Cristo, son sacrificadas, son asesinadas, son encarceladas. Qué tremendo, hermanos. Pero aún así, en nuestro país también hay persecución. En nuestro país también tenemos persecución. No hace mucho en el estado de Chiapas cerraron 10 iglesias. Y pobres hermanos, les fue muy mal. En nuestro país tenemos persecución, hermanos. Hoy en día la gente ahora nos llama intolerantes porque estamos en contra del aborto y la homosexualidad y otras cosas más que están en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en un país extraordinario, hermanos, en un país con muchos derechos civiles y libertades extraordinarias. Pero probablemente en algún tiempo esas libertades no perduren y cambien, hermanos. ¿Están de acuerdo? No perduren y cambien con toda la persecución que estamos teniendo. Amén. Muchas personas en todo el mundo, hermanos, arriesgan su vida al abrir la boca y decirle a alguien que son creyentes o que asisten a un culto en la iglesia. Como veíamos en Sudán, por ejemplo, en los últimos 20 años, hermanos, de la guerra civil, aproximadamente han matado entre 1 millón y 1,5 millones de personas por el simple hecho de confiar en Cristo, por el simple hecho de decir que siguen a Cristo. Amén, hermanos. Y esta gente hoy vive en un territorio pequeño al sur de Sudán, escondidos, con miedo, pero fieles al Señor y creyendo fielmente lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces lo decimos tan simplemente, pero si vemos el contexto y el trasfondo de esto, hermanos, verdaderamente lo vamos a cumplir. Verdaderamente lo vamos a vivir de esa manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será cierto, hermanos? Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para ellos empeñarse en los valores mundanos, hermanos, en el dinero, en la prosperidad, en la popularidad, en el poder, el placer y el prestigio. Pero para el apóstol Pablo, hermanos, sin embargo, la vida significó desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. ¿Están de acuerdo, hermanos?
La máxima en la vida de Pablo era hablar con denuedo a favor de Cristo y ser semejante a Él. Por eso Pablo pudo decir con total confianza que morir sería mejor que vivir, porque al morir se libraría de las inquietudes del mundo y vería a Cristo cara a cara. Él estaba convencido. Él estaba convencido, hermanos. Si usted no está listo para morir, hermano, tampoco va a estar listo para vivir. Tenemos que estar listos para vivir y para morir por nuestro Señor Jesús. Asegure su destino eterno, hermanos. Asegure el destino eterno y será libre para servir, entregado a lo que realmente vale la pena, sin temor a la muerte, que es a nuestro Señor Jesús. En China y la India, hermano, los creyentes son perseguidos por los hindús, los budistas u otras entidades gubernamentales. Aún el gobierno los persigue. Y estaba yo investigando que ahora piensan poner cámaras para identificar a las personas, y cuando vayan a las iglesias se escondan, con esas mismas cámaras van a hacer un reconocimiento facial para poder encontrarlos. Imagínense, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. De acuerdo con las estadísticas, hay más de 50 países alrededor del mundo que están persiguiendo a nuestros hermanos, que nuestros hermanos están sufriendo por su fe, que no tienen derechos civiles o que los han perdido totalmente. Y algunos hermanos en Cristo son perseguidos hasta la muerte, hermanos. Qué impresionante. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, se librarán de este tipo de persecución en estos países? No lo sabemos, hermano. Pero lo que sí podemos hacer hoy es recordar y orar por aquellos alrededor del mundo que están soportando este penoso sufrimiento, hermanos. Nos hemos olvidado de estos hermanos. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 13:3: acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Nos manda a ser empáticos, hermanos, y valorar lo que hoy tenemos en este lugar. En Primera de Tesalonicenses 5:25 también dijo: amados hermanos, oren por nosotros. Imagínense Pablo cómo estaba viviendo la situación, cómo estaba viviendo la persecución en esos tiempos, que decía: amados hermanos, oren por nosotros. Es lo único que tenemos. No tenemos respaldo del gobierno, no tenemos respaldo de Roma, de nadie más que del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, hermanos. Bendito sea. Por lo tanto, hermanos, tenemos que orar por las víctimas de la persecución. La Biblia dice que oremos por aquellos que nos persiguen. Y tenemos que hacerlo, hermanos. El segundo tipo de persecución es un acosamiento menos severo, pero sigue siendo persecución, y me refiero a los agravios e insultos que nos lanzan por nuestra fe. Tú eres cristiano, Qué impresionante. El versículo 11 de nuestro texto, nuestro Señor Jesús dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Fíjese, hermano, que el Señor Jesús considera que los insultos, la burla y las calumnias son un tipo de persecución también. Y por el simple hecho de ser cristianos, sufriremos este tipo de persecución en nuestra familia, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra propia casa. Y por donde vivimos tendremos esa persecución. Hermanos, la persecución vendrá. De eso no hay duda, hermanos. Y estas dos formas de persecución, hermanos, son muy difíciles de soportar. La persecución corporal es extremadamente difícil, pero nosotros en este país solo estamos expuestos a la persecución verbal, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sin embargo, muchas veces los cristianos no sufren ninguna persecución. Muchas veces los cristianos no sufren ninguna persecución, y creo que nos debemos alarmar, hermanos, si no hemos sido víctima de burla y persecución. Alarmémonos. Y esto me lleva a mi segundo punto, hermanos: la realidad de la iglesia perseguida el día de hoy. Como les decía, ¿por qué nos debemos de alarmar, hermanos, si no somos víctimas de persecución y burla?
porque eso significa que algo anda mal con nuestro testimonio, de cómo estamos comportándonos, con nuestro actuar y con la manera con la que representamos al Rey de Reyes. ¿Cómo lo estás representando? Nuestra luz probablemente se encuentre debajo de una vasija, hermanos. La persecución es una realidad, amado hermanos. Y cuanto más resplandecemos en la luz, más experimentamos persecución. Eso es inevitable, hermanos. Eso es inevitable. No es cuestión de si es que sufres persecución. Se trata de cuando sufras persecución, porque la Biblia lo dice: bienaventurados serán cuando, y no dice si es que te persiguen. Amén, hermanos. Es por eso que digo que si no estamos sufriendo persecución, hostigamiento, insultos o burlas, pregúntense por qué, hermanos. Analícense ustedes mismos. ¿Resplandece nuestra luz en el mundo? ¿Influimos a los demás con el evangelio? ¿O nos da pena decir que somos cristianos? ¿O nos da pena pararnos enfrente y decir: soy un seguidor de Cristo y lo que estás haciendo está mal? Preguntémonos y analicémonos, Señor. Y hay algo que debo mencionar para equilibrar este tema, hermanos. Y no me refiero a la persona que es ofensiva o que actúa mal con los demás y luego dice: mira, soy víctima de persecución. Si eres ofensivo, hermano, si lastimas, si ofendes a la gente, pues esa es la razón por la que te van a perseguir. Esa es la razón por la que te va a ir mal. Esto no es persecución, hermanos, a menos de que sea a causa de justicia. Si amas a la gente, si eres justo y compartes el evangelio sin ofender. No hay bendición, hermano, si te despiden del trabajo por ser irresponsable, por ser incompetente, hermanos, por no cumplir con tu deber, por desobedecer al jefe. No hay ninguna bendición en estas cosas. Y de hecho, si lo estamos haciendo, hermanos, estamos haciéndolo mal. Estamos cayendo en pecado, porque la Biblia dice en Colosenses 3, 23, 24: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Amén, hermanos. Jesús no se refiere a la persona altanera, dura o que trata de provocar a la gente para que lo persigan. No, Él se refiere a los que verdaderamente dan su vida por Él, a los que verdaderamente hacen lo que Él nos mandó a hacer. En Primera de Pedro, hermanos, 4, del 5 al 16, el apóstol Pablo les dice a los creyentes: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Es un privilegio que nos llamen en el nombre de Cristo. Si estás sufriendo, hermano, porque probablemente estés haciendo las cosas mal, seas un asesino, un entrometido, un malhechor, no hay bendición en eso, hermano. Eso no es más que pecado, no es persecución, no es ataque del enemigo. Eso no lo es. Las Escrituras constantemente hacen una distinción entre el sufrimiento justo y el injusto. Amén. Por lo tanto, determinemos por qué estamos sufriendo, por qué lo estamos pasando. Si adelantamos un poco el sermón del monte a los versículos 13 y 16, veremos que Jesús comienza a decirles a los discípulos: ellos son la sal y la luz del mundo. Pero la pregunta es: ¿somos nosotros la sal, hermanos? ¿Somos nosotros esa luz? Si no queremos padecer sufrimiento, hermanos, persecución o burla de alguien, yo creo que lo que tenemos que hacer es quedarnos callados. Pero espero que no lo estén haciendo, hermanos. Espero que no se queden callados. Es por eso que nuestro Señor Jesús dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Amén, hermanos. Tenemos que reconocer a Dios en la tierra. Jesús nos dice que es muy importante confesarlo a Él en este mundo. Tenemos que confesarlo a Él en este mundo, y muchos no lo confesamos. Muchos no hablamos de Él delante de los hombres.
Uno, por temor a que se burlen de nosotros, por temor a que nos juzguen, porque no estamos llevando una vida recta delante de Él. Amén. Y eso es parte de ser un buen discípulo, hermanos. Eso no es parte de ser un buen discípulo. Piensa decir, si yo estoy haciendo un pecado, decir soy cristiano. Híjole, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a decir que soy cristiano si estoy obrando mal? Si me llevo bien pesado con los compañeros, si ya se la menté aquí, si ya agarré lo que no es mío, si me vieron fumando un cigarro, si me vieron diciendo groserías. ¿Cómo voy a decir que soy cristiano? ¿Cómo lo voy a decir? Aguas, hermanos, que no nos dé pena decir y hablar de Cristo. Veámonos, escaneémonos y digamos, híjole, me hace falta Jesús para poder tener un mejor comportamiento. Amén, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a ser ridiculizado, a ser objeto de burla, a ser azotado, golpeado, escupido, vituperado, lastimado, lacerado por ti y por mí. Él padeció eso Él nunca dijo, ellos no son mis hijos porque se portan mal. Ellos no son míos porque son pecadores. Ellos no voy a morir por ellos porque ellos son herejes. No, Él murió por ti y por mí y se dejó hacer de todo tipo de cosas. La Biblia lo dice en Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a soportar un poco de persecución por Él, del tipo que sea. Que soportemos todo por Él. Y si no estás dispuesto a confesarlo, hermano, delante de los hombres, entonces lo estás negando. No estás de su lado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Jesús dijo en Juan 15:20, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Una vez más, hermanos, una vez más les recuerda que constantemente les ha instruido, les ha enseñado que sufrirán persecución por ser sus discípulos. Minutos después, hermanos, de que les dijo esto, los discípulos fueron puestos a prueba para ver si estaban dispuestos a sufrir por Él. Fueron puestos a prueba en el huerto, hermanos, cuando entraron los soldados para capturar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Permanecieron firmes o huyeron? Todos huyeron, hermanos. Todos se fueron. Y Pedro fue puesto a prueba aún más fuerte cuando le preguntaron si conocía a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo negó, hermanos. Pedro lo negó varias veces por temor a que fuera tratado igual que nuestro Señor Jesús. Imagínense lo que él estaba viendo con sus ojos. De decir, no lo conozco, no sé quién es. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Es por eso que nuestro Señor Jesús les dijo, acuérdense de la palabra que yo les dije. Por lo tanto, hermanos, si te identificas con Él y resplandece su luz en este mundo, sufrirás persecución. Sufriremos persecución, hermanos. Él fue la luz de este mundo hasta que ascendió al cielo. Él fue la luz en medio de nuestra oscuridad hasta que se fue al cielo. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. ¿Y sufriremos persecución? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Todo aquel que vive una vida piadosa con su ejemplo, reprocha al mundo impío, hermano. Si nosotros defendemos a Cristo y reprendemos la injusticia de este mundo, mucha gente nos va a decir, eso no está bien, estás mal, estás en el lugar equivocado. Vas a ser víctima de persecución, hermanos. La gente te va a responder cuando tú le compartas el evangelio, tú le des un mensaje de Cristo. ¿Y tú quién eres para decirme eso? ¿Que te sientes un gran ser espiritual, un ser santo? ¿Tú
quién eres para decirme lo que puedo o no puedo hacer? A veces así la gente se pone, hermano. Sin embargo, no nos debe de molestar para nada, hermano, cuando la gente nos diga eso, cuando la gente nos hable de esa manera. No nos debemos de molestar, hermanos. Debemos de permanecer firmes y defender la justicia como la iglesia perseguida lo hizo. ¿Están de acuerdo? La iglesia perseguida defendió la justicia de Dios. Nosotros hacemos eso el día de hoy, hermanos. Defendemos la justicia de Dios. Y espero que sí lo estemos cumpliendo, hermanos. De verdad, en 2 de Timoteo 3:12 el apóstol Pablo dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Si vives piadosamente, padecerás persecución, hermano. El apóstol Pedro instruye lo mismo en 1 de Pedro 4:12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sacudiera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen hacer más partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén, hermanos. Pedro le dice a la gente lo mismo que le dijo el Señor Jesús a él: que no se sorprendieran si son perseguidos. La persecución vendrá, amados hermanos. Ese es un hecho. Ese es un hecho. La persecución vendrá. ¿Cómo vamos a reaccionar ante tal situación? ¿Cómo le vamos a hacer para recibir, para enfrentar esa persecución, hermanos, si no estamos bien cimentados? Si nos hace falta más aprender del Señor, cimentarnos más en su palabra, el pensar que seremos perseguidos, pero seguiremos siendo fieles a Dios. Seguiremos siendo y predicando el evangelio por todos lados, como lo hicieron en aquellos tiempos, hermano. La iglesia perseguida fue brutal. Los lastimaban, los laceraban, los mataban, los golpeaban. No tenían privilegios, no tenían nada, hermano, nada. No tenían dinero, no tenían casa, no tenían lujos, no tenían nada, solamente a Cristo. A Cristo era el único que tenían. Al único que volteaban en la persecución era al cielo y decir: Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, resplandece tu gloria en medio de nosotros. Qué impresionante, hermanos. Y eso a veces lo hemos dejado a un lado. Eso a veces lo hemos dejado a un lado, hermanos. Y vamos al tercer punto, hermanos. Y es nuestra respuesta como la iglesia libre. Este sí es el tema más interesante, hermanos. ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia libre? Como iglesia libre, hermanos, tenemos una responsabilidad especial ante la realidad de la persecución que enfrentan nuestros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo. La persecución de la iglesia no es solo su problema, es nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo. Somos uno solo, ¿están de acuerdo? Somos un solo cuerpo, hermanos. Dice la Biblia en 1 de Corintios 12:26: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Somos uno solo, hermanos. Nuestros hermanos están del otro lado del mundo, pero también nos duele lo que les pasa. También nos debe de doler y debemos de estar en sus zapatos. Debemos de ser empáticos con ellos, hermanos. Como la iglesia libre, estamos llamados a ser la voz, hermanos, las manos y el corazón que extiende apoyo y esperanza a aquellos que sufren por su fe, hermanos. ¿Por qué dice la voz, el corazón, el apoyo? Tenemos que orar, tenemos que alzar manos: Señor, guárdalos. Tenemos que hacer donaciones, tenemos que ayudar a esos hermanos que no tienen nada más que a Cristo. Nosotros lo tenemos todo al día de hoy, hermanos. Todo lo tenemos al día de hoy. Amén, hermanos. No dejemos pasar nuestra oportunidad de vivir y actuar con propósito. Nosotros hoy en día somos libres de adorar a Dios, hermanos. Somos libres de reunirnos sin ningún problema. Somos libres de traer una Biblia en nuestra mano.
Somos libres de traer a nuestros hijos a la iglesia, a nuestros familiares. Somos libres de compartir sin problema alguno el evangelio donde quiera que nos paremos. Somos libres en hacer eso, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? Fíjese, hermano, los hermanos que viven en persecución tienen que memorizarse la Biblia en cualquier oportunidad que tienen para leerla. Se la van memorizando, se la van devorando, hermanos. Y esto es porque no pueden tener una Biblia física. Usted trae una Biblia el día de hoy, hermano. Siéntase bendecido. Siéntase orgulloso de traerla en la mano, hermanos. Nosotros que la tenemos a nuestra disposición, díganme si la agarramos. Y en mi caso, hermanos, verdaderamente en mi caso, a veces no la toco en 2 o 3 días. Y tengo tiempo, hermanos, tengo tiempo, pero a veces no lo hago. A veces prefiero darle más importancia a las cosas que no son de Dios. Y créanme, hermanos, que cuando estaba haciendo este mensaje, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo y al mismo tiempo exhortando. ¿Cómo vas a hablar tú de eso? No lo haces. ¿Cómo tú vas a hablar de la persecución y de la entrega si tú no lo haces y tienes tiempo? Tienes media hora, 20 minutos, 10 minutos y prefieres ver Facebook, TikTok, los chismes de las redes sociales, pero no buscas la palabra, pero no abres la Biblia. Quieres ver qué hace el vecino, quieres ver qué hace el TikToker, el influencer, pero no quieres saber qué hace Dios en estos días. No queremos saber a dónde nos quiere seguir guiando en el camino. Verdaderamente, hermanos, me dolió mucho cuando lo estaba haciendo y Señor, perdóname. Tenemos fallas, claro que sí. Y por eso Dios nos da cada día para que sea nueva su misericordia. Pensar nuevamente, Señor, perdóname, estos días lo hice mal, pero voy a cambiar y no voy a tratar, lo voy a hacer. Amén, hermanos. No hay que darle importancia a las cosas del mundo, hermanos. Hay libertad, hermanos. Hermanos, hay la libertad de poder tener una Biblia. Ese es un privilegio inmenso que tenemos. Es un privilegio que muchos tenemos y damos por sentado, pero que en muchos lugares del mundo es un lujo tener una Biblia, e incluso es un riesgo tener una Biblia en sus casas, tener una Biblia en sus manos. Amén. Sin embargo, en muchos países tener una Biblia, hermanos, puede llevarlos a consecuencias graves, como la cárcel o el hostigamiento. Qué impresionante, hermanos. Esto nos lleva a reflexionar, hermanos, profundamente sobre lo que hacemos con esta libertad que tenemos, con esta libertad que hoy podemos hacer al día de hoy, hermanos. ¿Estamos usando la palabra de Dios para crecer, para compartirla y para vivirla? ¿O verdaderamente no la usamos, no la pelamos? ¿La estamos usando para orar, para apoyar a quienes no tienen este privilegio? ¿Qué hacemos con la libertad que tenemos, hermanos? Aprovechamos esta libertad no solo para beneficio personal de nosotros, sino para marcar la diferencia en la vida de otros. Nosotros somos un pueblo santo, hermanos, un pueblo escogido y adquirido por Dios a sangre. ¿Sí se graba eso, hermano? Somos especiales para el Señor. Somos lo mejor que Él pudo haber creado. Somos su mayor tesoro. Y no lo buscamos. No lo leemos. No agarramos nuestra Biblia. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Y quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Qué significa para cada uno de ustedes tener acceso a la Biblia con esa libertad? ¿Qué significa para ustedes agarrar una Biblia con la libertad que tenemos en este país? Respóndase usted mismo y quédese con la respuesta, hermanos, y dígasela al Señor. Dígasela al Señor. Quiero decirles, hermano, que la iglesia sigue avanzando aún así y no se detendrá. Dios no se detendrá. Amén, hermanos. Y una etapa de las más difíciles que la iglesia ha experimentado fue la iglesia perseguida de los primeros tiempos. Y esto me ministra bastante, hermanos. Esto me ministra bastante. La iglesia, hermanos, tiene una historia de 2 siglos.
Nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia cuando habitó la tierra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Romanos capítulo 8, versículos 31, 32, 35 y 37 dice: Tener tu tarjeta. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta es por medio de Cristo, quien nos amó. Qué impresionante, hermanos. Todo lo tenemos en Cristo. No importa la situación que la iglesia atraviese, Dios está con nosotros. Dios permanece con nosotros. Dios estará con nosotros. Amén, hermanos. La iglesia perseguida, hermanos, se fundó aproximadamente en los años 101 al 313 después de Cristo. Un poco de más de 3 siglos. Siendo una iglesia trágica, hermanos, inhumana, una devastadora persecución en contra de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Por más de 300 años en lo que la iglesia fue torturada, viviendo literalmente un caos. ¿Se imagina usted, hermano? 300 años. 300 años siendo perseguidos, lastimados. Híjole, era un caos en ellos. ¿Cómo cree usted, hermano, que fue la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo se le imagina? ¿Cómo se imagina que era ser cristiano en ese tiempo? ¿Tiene alguna imaginación de lo que sería ser cristiano? ¿De lo que sería ir a la iglesia en ese tiempo? Quiero decirle, hermano, que en ese tiempo ser cristiano era sinónimo de muerte. Ser cristiano era sinónimo de muerte. Ser cristiano no era tendencia, hermanos. Ser cristiano en ese tiempo era sinónimo de burla, hermanos. Tomándolos, esto me ministra, tomándolos como alimentos para los leones en el circo de Roma. Y todo lo que pasaba en Roma era culpa de los cristianos. Se fue la luz, maten a los cristianos. No hay agua, maten a los cristianos. Subió el nivel del río, maten a los cristianos. Y si oye ese grito de estruendo, échenlos a los leones. Imagínese, hermano, póngase en ese tiempo. Póngase en ese tiempo. Era brutal los que les pasaba. Era brutal. Ser cristiano era muerte. Y hoy decimos somos cristianos y andamos como es el ejemplo, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo con nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter. Ser cristiano, hermanos, significaba no tener propiedades. No se podía tener vida social. No había posibilidad de reunirse en casas o templos. No había esa oportunidad. Cuando hoy en día la iglesia está abierta para todos, hermanos, para todos. Y en lugar de asistir al culto, a veces nos vamos de paseo, hermanos. Nos vamos al centro comercial, nos vamos al cine y muchos pretextos más que ponemos. Y por eso no podemos venir a la iglesia. Qué feo, hermanos. Qué feo, porque la iglesia fue tan perseguida en ese tiempo de una manera tan atroz, y hoy nosotros siento que a veces no la tomamos en cuenta, hermanos. Lo que sucedía era que el cristianismo, hermanos, en ese tiempo no era una religión común. No era una religión como hoy la conocemos. Ay, es cristiano, la iglesia cristiana, la iglesia católica. No era común la iglesia cristiana, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque levantaba la figura de un rey que había muerto, hermanos. Levantaba la figura de un rey que había resucitado. Y levantaba la figura de un rey que regresaría. Un rey que regresaría por su iglesia. Nuestros hermanos adoraban a ese rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Señor Todopoderoso. Y es por eso que el pueblo romano tuvo problemas políticos, porque no se podía adorar a otro rey que no fuera el emperador, que no fuera el César. Qué valentía de nuestros hermanos, qué valor. Pero sabemos que eso no era de ellos, sino que mismo Dios se los ponía. El mismo Espíritu Santo moraba en ellos. Amén, hermanos. Sí, es impresionante cuando la iglesia cristiana decide no adorar al César porque era un simple mortal. Ellos solo decidieron adorar solo de Dios, al Rey de Reyes. Y no solo, hermano, llegaron a adorarlo, llegaron a dar su vida por Él. Llegaron a dar su vida por Él. Pusieron toda su fe en Él. Y allí de Nerón hasta Constantino, hermanos. Y en medio del peor escenario, hermanos, la iglesia cristiana por más de 3 siglos nos deja un gran ejemplo en comparación con la iglesia del día de hoy. Y es que ellos, hermanos, eran muy perseverantes. Muy perseverantes, eran muy unidos, hermanos, muy unidos, nada los detenía, hermanos. Ellos, en vez de retroceder, hermanos, de alejarse y de decir ya no quiero saber nada del Señor, seguían firmes en su fe. Seguían firmes en su fe, creyendo en cada palabra de las promesas de nuestro Señor Jesús. Y no hay ninguna diferencia a la iglesia de antes a la iglesia de hoy, porque su palabra es la misma de ayer, de hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Hermoso. Y nuestros hermanos, nosotros, hermanos, ya nos queremos ir de la iglesia. Nosotros, hermanos, ya queremos retroceder porque el pastor o el hermano me vio mal. Qué feo. Porque el pastor o el hermano no me saludó, hermano. Porque el pastor o el hermano no me hicieron caso. Qué feo, ¿verdad? Qué brutal. Hasta nos dejamos de hablar, hermanos. Nos dejamos de saludar. Nos dejamos de dar una palabra de aliento. No nos apoyamos los unos a los otros. El hermano me hizo daño, que se haga a un lado. El hermano me ofendió, que ya no me hable. Y lo que en esa iglesia había, esa unión. No me importa lo que me hagas, hermano. Vamos a juntarnos, vamos a unirnos y vamos a clamar a Dios. Y hoy nos queremos ir tan fácilmente. Hoy nos enojamos unos con otros tan fácilmente. Y qué triste, hermanos, que esto esté pasando dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Eso es muy triste, hermanos. No podemos estar divididos. El reino del enemigo está dividido. Y aquí reina el Señor. Aquí reina el Rey de Reyes. Aquí mora el Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Por más de 3 siglos la iglesia perseguida, en lugar de hacerse menos, en lugar de enfriarse, se hacía más victoriosa, se hacía más fuerte, con cristianos de verdad, hermanos, con cristianos firmes en su fe, orando unos por otros, dándose ánimos unos a otros en medio de la persecución. Se nos acercan, hermano, ¿qué tienes? Nada, todo está bien. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? En nada, todo está bien. El orgullo que el diablo siembra en nosotros nos está a veces acabando. Hermano, si tengo un problema, estoy padeciendo esto, ayúdame a orar por mí. Dame aliento, dame valentía, apóyame, hermano. Es cierto, el orgullo nos impide acercarnos como cristianos, ser unidos, ser apasionados, un solo cuerpo, hermanos. Qué feo es ver que un hermano no saluda al otro hermano. Eso me duele, porque entonces ¿quién está en nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿De qué nos llenamos? Decimos, Señor, lléname. ¿De qué? De envidia, de coraje, lléname de tu amor puro y sincero, mi Dios. Esos son los hermanos que debemos ser, hermanos. Hermanos apasionados por nuestro Señor Jesús, por sus palabras, por sus enseñanzas, por compartirlas con los demás. Aún en tremenda persecución, la iglesia nunca retrocedió, hermanos. Ellos practicaban un principio muy importante.
Y este principio es la perseverancia, hermanos. La perseverancia. Ellos no se rendían, hermanos. Perseveraban y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban. Y si algo debemos aprender de la iglesia primitiva, es la calidad de perseverancia que nos dejaron hasta el día de hoy. Tenemos que tomar esa perseverancia, hermanos. Tenemos que agarrarla. La persecución cristiana es todo tipo de hostilidad que sufre una persona por causa de ser identificada con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! En la Biblia, hermanos, tenemos el gran ejemplo del líder de la iglesia cristiana que sufrió toda clase de persecución. Y este fue el apóstol Pablo. Así es, hermanos, en distintas cartas que escribió el apóstol Pablo, nosotros podemos observar claramente cómo la mayor parte de su vida él estuvo en diversos sufrimientos a causa de su fe en Jesús y de proclamar el evangelio. Yo quiero ser como Pablo. Quiero ser como Pablo, hermanos. En 2 de Corintios 11, 23, 28, Pablo nos habla de las aflicciones que había padecido a causa de compartir las buenas nuevas de salvación. Él nos cuenta que sufrió azotes, cárceles, peligro de muerte, fue atrapado, fue apedreado, naufragó, padeció hambre, frío, pobreza. ¿Y sabes, hermano? Sé que al escuchar esto no es nada nuevo ni para ti ni para mí. Y muy probablemente lo hemos leído en la Biblia alguna vez, o nos han enseñado aquí mismo en nuestra iglesia, o lo hemos comentado con alguien. Sin embargo, es que lo lamentable es que solo lo vemos como un suceso histórico, hermanos. Como algo que, si bien probablemente suene doloroso, la realidad es que no nos resulta cercano, ni siquiera nos duele. Pensamos en Pablo como un héroe de la fe, hermanos, sin pensar que todas esas cosas nunca han dejado de existir hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, lo que sufrió el apóstol Pablo se sigue haciendo. Hasta el día de hoy se sigue lastimando hermanos, se sigue golpeando, se sigue quemando. Infinidad de cosas a nuestros hermanos en Cristo hasta el día de hoy se siguen haciendo. Justo ahora mismo que estamos aquí, hermano, escuchando estas palabras, un hermano en Cristo está pasando un mal momento. Un hermano en Cristo está pasando mal momento. Él, su esposa, sus hijos, su familia, en este preciso momento que estamos aquí sentados. Qué tremendo. Y es que la persecución contra quienes han puesto su fe en Cristo, hermanos, nunca ha cesado, nunca. Y esto no nos debe sorprender, pues Jesús mismo nos lo advirtió. Jesús mismo nos los dijo en Mateo 5. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Pero nos dice: regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Qué impresionante, hermanos. Hoy, mientras estamos escuchando este mensaje, hermanos, piense, tome en su mente que hay miles de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, que son hermanos en Cristo, que están pasándola mal, hermanos, que son hermanos en la fe. Nuestros hijos están allá abajo tomando una clase, nosotros aquí en otros países, todos juntos, todos reunidos, todos apretaditos escuchando el mensaje. Qué libertad tan grande tenemos, hermanos. Qué libertad tan grande Dios nos ha dado en nuestro país, en nuestra comunidad, en el lugar donde estamos. Pero en otros lados en este momento están padeciendo, están sufriendo. Hagamos conciencia, hermanos. La están pasando muy mal al estar rodeados de una enorme persecución y opresión a causa de su fe, hermanos. Y yo les pregunto, ¿cuál es nuestra respuesta, hermanos, como iglesia libre? ¿Cómo responderemos a esto como una iglesia libre? ¿Qué nos hace falta, hermanos, para tener más responsabilidades en la iglesia?
más responsabilidades con nosotros mismos. ¿Usted cree que necesitaremos que nos persigan brutalmente para acercarnos más a Dios? ¿Cree que necesitemos eso, hermano? Eso yo se lo dejo a su consideración, amado hermano. ¿Qué necesita para acercarse más a Dios? ¿Perder el trabajo? ¿Tener un hijo enfermo? ¿Que tenga una amenaza de algo? Señor, clamamos o por convicción propia buscarlo, por amor a Él, porque Él nos amó primero. ¿Qué necesitamos para acercarnos más a Dios, hermanos? Ya estoy por terminar, Pero en estos países, hermanos, mayormente los cristianos sufren a diario presión social, hostilidad, amenaza, discriminación, secuestro y asesinatos, y todo por el solo hecho de creer en nuestro Señor Jesús. Imagínense, hermano, y les hablo de esto, hermano, y pienso que no alcanzan las palabras para poder hablar de la necesidad que nuestros hermanos en la fe están viviendo día tras día en sus vidas, hermanos. Y no solo se trata de eventos ocasionales por los que pueden atravesar ellos, sino de que esta es la forma de vida a la que diariamente le tienen que hacer frente, día con día. ¿Y sabe cuál es? El miedo a morir en cualquier momento. El miedo a que los atrapen, el miedo a que los cachen, el miedo yo me imagino que ha de ser algo tremendo, algo inexplicable, el poder pensar que en cualquier momento vas a perder la vida. Hace unos días atrás, un mes aproximadamente, en Siria agarraron una familia, hermanos, de 11 integrantes de la familia. Llegaron estas personas y le dijeron: niega tu fe. Y tenían a sus hijos amarrados, 4 de ellos hincados, amarrados de manos y pies. Y le dijeron: niega tu fe. Y el padre, el líder, la cabeza, dijo: no, para mí Dios es poderoso. Y empezó a hablarles de Jesús. En el instante, hermanos, es duro, pero perdieron la vida sus 4 hijos y después ellos. ¿Cree que nosotros tengamos esa capacidad al día de hoy, hermanos? ¿Cree que así nosotros nos dicen: niega tu fe o se va tu hijo? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué contestaríamos? ¿Verdaderamente dijéramos: sí, no niego mi fe, amo al Señor? ¿O nos quedaríamos en duda? ¿Qué haríamos? Pues la iglesia primitiva tenía ese amor tan grande por Dios y sabía que si morían iban a estar directamente con el Señor. ¿Y sabe por qué? No nada más por ser cristianos, porque llevaban una vida en orden para poder entrar al cielo, porque llevaban una vida bien delante del Señor para poder entrar al reino. No nada más es de decir: sí, soy cristiano. No, tengo responsabilidades, muchas responsabilidades ante la gente de allá afuera, ante mí mismo, pero primeramente delante de Dios. Tenemos muchas responsabilidades, hermanos, muchas responsabilidades. Esa gente vive con ese miedo y no saben si hoy mismo los van a descubrir, hermanos, o si van a agarrar a un integrante de su familia, a un integrante de su congregación. ¿Usted se imagina vivir así todos los días de su vida, hermano? ¿Se imagina vivir en ese estrés, en esa angustia, en ese miedo? ¿Se imagina estos hermanos buscando a Dios en oración y pidiendo misericordia todo el tiempo y clamando a Dios en todo momento, hermano? ¿Se los imagina? Y eso es que en realidad lo tenemos que hacer todos. Así tenemos que buscar a Dios, hermanos. No necesitamos ser perseguidos y torturados para clamar a Dios. Lamentablemente nuestros hermanos pasan esta situación y lo hacen. Pero nosotros lo hacemos, hermanos, nosotros. Pero como nadie a nosotros nos persigue, pues lo tomamos a la ligera, hermano. Tomamos a la ligera las cosas de la iglesia, las cosas de la vida. Recapacitemos, hermano. ¿Podemos alcanzar a imaginar lo que es vivir así? Lo que es vivir sin poder compartir libremente nuestra fe, tener que adorar en silencio, esconder nuestra Biblia y en el mejor de los casos que se cuente con una, tener que memorizar la palabra para guardarla en la mente, porque en donde viven ni papel ni en audio pueden tener la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué
Qué tremendo. Imaginémonos, hermanos, lo que es ser rechazado, señalado, amenazado, perseguido y tener incertidumbre sobre nuestra vida misma y la de nuestra familia, tan solo por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija, hermano? Todo esto es una realidad diaria, hermano. Pero como mencionaba, como no lo vivimos de cerca, desafortunadamente se nos olvida pronto. Y puede ser que al final de estas palabras no nos retumben tanto en el corazón y que después de salgamos de la iglesia, de que nos vayamos, se nos olvide, hermanos. Pero el motivo de este mensaje es animarnos entre nosotros mismos a hacer de la persecución de la iglesia cristiana un tema de nuestro interés y estilo de vida, hermanos. Y es que mientras yo hablo de esto, mientras estoy compartiéndoles, sé que le estoy hablando a mi propio corazón, hermanos. Y sé que mi propio corazón me está hablando. Debemos de motivarnos unos a otros. Debemos de animarnos unos a otros, hermanos. Debemos ser perseverantes en la palabra, en la fe. Debemos ser un solo cuerpo, vivir en armonía, en alegría, hermanos. En la mañana lo vimos, los hermanos no tenían, pero ellos querían participar, querían sentirse parte de. Nosotros hoy tenemos esa libertad, hermanos. Tenemos esa libertad de expresión, de hablar, de adorar, de alzar nuestras manos. Toda la gente de allá afuera nos escucha predicar, nos escucha alabar, nos escucha platicar. En otros países no lo pueden hacer. Hay países donde se esconden abajo de la tierra. Hay países en China donde se suben al edificio más grande y en silencio empiezan a adorar. Qué feo es adorar en silencio, que para Dios es igual, es adoración. Pero ellos quisieran estar como nosotros, brincando, saltando, gritando, aleluya, gloria a Dios. A veces las hermanas de la alabanza, hermano, gócese. Hermanos, somos libres, entiéndalo, somos libres de adorar a Dios. Somos libres de gozarnos en Dios. Somos libres de amarnos unos con otros, de compartir la palabra de Dios. Somos libres, hermanos. Tenemos esa libertad que otros no la tienen, que otros la anhelan, que otros oran por tener esta libertad, y nosotros la tenemos y a veces no la aprovechamos. No le damos la importancia. No pensamos que somos tan bendecidos por Dios por tener este privilegio, hermanos. Dios nos bendice al despertar, gracias a Dios, pero esto es un privilegio. El estar aquí es un privilegio. Tenemos que aprovecharlo, hermanos. Tenemos que aprovechar la libertad que el Señor nos da, hermanos. Póngase de pie, hermano. Gloria a nuestro Señor Jesús.